Muy buenas tardes, son las 4 de la tarde y es jueves. Y una vez más se abre esta biblioteca, ágora del pensamiento moderno. Y hoy tendemos la alfombra roja, ya que estamos en época para recibir a Jorge Castañeda Goodman. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal? Qué bueno que llegaste. Político, escritor, comentarista, diplomático, académico, reportier, Todo eso. que fue secretario de Relaciones Exteriores, igual que tu padre, ¿verdad? Así es. Esto ya es de Pues herencia sí, familiar un poco. por la diplomacia. Y revisando tus estudios, pones Alma Mater Princeton, Ahí es donde hice mi licenciatura. la licenciatura Exacto. original, Sí, pero tienes un doctorado en París, ¿no? en la Universidad de París. Qué barbaridad. Y candidato a presidente. Pues sí, 2006. Intenté, Intentaste. digámoslo así. Mucha gente, como publicamos unos días antes quién va a venir, empiezan a preguntar. Y a preguntar cosas y me mandaron una serie de cosas que... Pues, pero Jorge, ¿cómo me refiero a ti? Estás invitado hoy como escritor. Pues me parece muy Y bien. queremos que hablar de libros. Es uno de mis medio oficios que me gustan más. Es una enorme tentación en estos días no hablar nada de la política, ni del Tratado de Libre Comercio, Hablamos de lo que tú ni digas. de Trump, pero tienes 16 libros publicados. Sí, creo que sí. Te juro que los conté. Ah, bueno, entonces esos son. Entonces vamos a hablar a tratar de hablar de libros y luego algunas de las preguntas que me fueron mandando. Con gusto. Mira, obviamente este es el último. Solo así, Jorge G. Castañeda, que ya no fue como Bruno Traven, que fue B. Traven toda su vida, Traven, y sí, hasta sí, que se sí. murió supimos qué significaba Que B. la B, sí. Pero sí, ya confesó que G es Germán. Sí. Pero Jorge G es el nombre de escritor. Podemos hablar un poquito de este nuevo libro. Ya no tan nuevo, tiene un par de años. Un par de ya. años, pero es el último, digamos, Sí, ¿no? sí. ¿De qué va, como dicen los españoles, Jorge? Mira, es un libro esencialmente de campaña. Es un libro donde traté de argumentar por qué debía haber una candidatura independiente a la presidencia en este 2018. Lo escribí hace 2 años. Cuáles eran las condiciones que yo pensaba que debían reunirse para que pudiera prosperar una candidatura independiente en general y la mía en particular. Y bueno, creo que en algunos aspectos tuve razón, en otros quizás no. También hay una serie de propuestas programáticas de qué debía hacer o qué debía proponer un candidato o una candidata independiente, y que quizás otros candidatos, por ser de partidos, inevitablemente no podían seguirlo, proponer tan fácilmente, ¿no? Desde temas más liberales como la legalización de la marihuana, los matrimonios gay, la muerte asistida, temas obviamente la interrupción de embarazo en toda la República, no solo en la Ciudad de México, pero también temas que algunos partidos o algunos candidatos han retomado, como el ingreso básico universal y varias otras propuestas. Quizás la más importante de las propuestas que planteé ahí era que si no había una sola candidatura independiente, una candidatura única, iba a ser difícil que los independientes, por lo menos a nivel de presidencia, pintaran. Okay. Y por desgracia, el tiempo parece haberme dado algo de razón, es decir, hay 3 candidatos que muy probablemente van a estar en la boleta: Armando Ríos Peter, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, el Bronco. Y pues de acuerdo con las encuestas al día de hoy, ninguno de ellos pinta, digamos, es competitivo. Suman 12 puntos entre los 3, según la última de SDP. Sí, bueno, es la de aquí de casa. La de casa, que se hace a través de Facebook. Que es a través de Facebook. Otras los tienen un poquito menos, por ahí de 7, 8 entre los 3. Entre los 3. Que en bola podría significar algo. Bueno, puede ser decisivo cualquiera de ellas en cuanto a quién gana, pero no pueden ganar. No, ellos no van a ganar. Entonces ya eso transforma un poquito, por eso yo insistía en una sola candidatura,
para que esto no fueran candidaturas puramente testimoniales, Sí. sino que fueran candidaturas o una candidatura competitiva, por una serie de razones que sobre todo tienen que ver con la legislación. Eso ya no sucedió. En esta elección no fue. ¿No te sucede que muchas de las cosas que dicen ahorita los políticos, los candidatos, los leyeron de tus libros o los oyeron de tus conferencias? Yo he oído varias, ¿eh? Bueno, mira, no sé, yo creo que para eso son los libros y las conferencias y las ideas, para que las retomen otros, si les parecen, si están de acuerdo, si les suenan, pues, y que las hagan suyas, a veces reconociendo la paternidad, a veces no. Por ejemplo, ahí hablo mucho de la necesidad de una comisión de la verdad para investigar los hechos de corrupción y de violaciones a los derechos humanos en los últimos 3 sexenios por lo menos, o sea, Peña, Calderón y Fox. Y digo que si no hay una comisión de la verdad, pensar que con las instituciones que tenemos eso va a suceder es una quimera, no va a ser. No va a pasar. Y que además esa comisión debe recibir apoyo internacional, un poco como lo que ha sucedido en Guatemala estos últimos años. Me dio un enorme ¿Comisión gusto. formada por mexicanos o por...? Bueno, puede ser, la idea que yo planteo aquí, y eso es algo que se tiene que discutir, es que debe ser una comisión formada por mexicanos, pero con cooperación internacional, de la ONU, de la OEA, de la OCDE, donde el ejercicio de la acción penal lo tengan solo los mexicanos, a través del MP, es como está estructurada la ley en este país, pero que el acceso, por ejemplo, a cuentas bancarias fuera de México, a cuentas de inversiones, a registros públicos de la propiedad, pues se haga con apoyo internacional, porque si no lo hay, no vas a encontrar lo que estás buscando. Me dio mucho gusto ver cómo Ricardo Anaya, candidato del Frente, retomó esta propuesta, no necesariamente porque la hice yo, mucha gente la ha hecho, no es una originalidad mía, pero el hecho es que hay una gran coincidencia entre esto que propuse yo hace más de 2 años y lo que acaba de proponer Ricardo Anaya hace una semana a propósito de Peña Nieto, ¿no? Hace un par de días leí que te destapaban como coordinador del Frente. Eso está en veremos. ¿Está ¿no? todavía en camino? Eso ya veremos cuando suceda, si es que sucede. Si es que sucede, estaría bueno tu experiencia, ¿no? Oye, de tus libros, Amarres Perros, que lo disfruté muchísimo, porque hablas de la segunda mitad del siglo XX, pues que es mi época, mi tiempo. Es un poco de autobiografía, ¿no? Pues es en el fondo Cuéntanos una autobiografía, pero platico de muchas cosas que yo atestigué, aunque no haya sido protagonista de ellas, y otras de donde sí fui protagonista. Entonces, es una autobiografía quizás un poco extraña, porque hay mucha voz de testigo, no solo de protagonista, pero de un testigo por razones totalmente ajenas a mí, a cualquier talento que pudiera tener, simplemente por los privilegios de mis padres y amigos y lo que tú quieras, de un que es testigo privilegiado, que pude ver ciertas cosas que sucedían en México o en algunos otros países muy de cerca, y pues lo que quise hacer en ese libro es compartir esa información, esa visión que pude tener gracias, insisto. Vivir para contarlo, como decía García Márquez, ¿no? García Márquez, vivir para contarlo, o ver para contarlo. Y hay muchas cosas que cuento ahí que no tienen mucho que ver conmigo. Pero es tu generación, es tu tiempo. Es una vida que yo viví, pues. Me invitaron a dar clases del siglo XX en la Universidad de Anáhuac, y si es usted historiador, no, nada que ver, escribo novelas. Pero la mitad la estudié, y de la mitad del siglo XX me acuerdo. Pues sí. Yo estuve preso en el 68, era un estudiante de 18 años, pues ahora jovencito. Que se va a recordar todo esto a partir de julio, pues habrá que volver sobre el tema. Muy bien. También veo, a propósito del tiempo, La vida en rojo, que hablas del Che Guevara, ¿no? En ese y en algún otro libro, ¿no? En ese en particular. Es una biografía del Che Guevara que ya tiene 20 años, pero que creo que se ha conservado bien, 97. porque pues realmente no ha salido mucho muy nuevo desde entonces, porque los cubanos los cubanos y los rusos no han abierto sus archivos y no han hablado
salvo en el caso de los cubanos, pues para glorificar, exaltar al Che. Y los rusos, por razones bastante distintas, simplemente ellos no abren sus archivos. Hubo un pequeño periodo a finales del siglo pasado, cuando era presidente Yeltsin, donde abrieron algunos archivos, abrieron los del Partido Comunista y abrieron los del Ministerio de Relaciones, pero no abrieron los de la presidencia soviética o rusa. Esos no. Estaría bueno saberlos. Sí, pues esos, sobre todo para los temas, por ejemplo, del Che Guevara, al final, pues bueno, sí hubiera sido muy importante. La gente de mi generación, de los estudiantes del 68, tenemos dos características. El otro día, bueno, platicaba un día con Germán de esa, que era mi cuate, decía, tenemos dos cosas en común. Adoramos al Che Guevara y odiamos a Díaz Ordaz. Sí, era inevitable, efecto, ¿no? Pues sí, como era bastante lógico en ese momento. Muy bien. Entonces vamos a ver, antes de que se nos acabe el tiempo, algunas de las cosas que me dijeron que te preguntara, me sugirieron. Las que sean. Por ejemplo, ¿a ti qué te pasa cuando te encuentra alguien en la calle? ¿De qué te hablan? ¿De qué te dicen? Supongo que de política, ¿no? Pues mira, primero digo, algunos sí me saludan, la mayoría, pues por supuesto no, pero como camino mucho, conocido, ¿no? Por las calles de la ciudad, no toda la ciudad, pero buena parte, y me gusta mucho caminar, sobre todo en esta época con las jacarandas en flor. Ya empiezan una belleza. Reforma es una realmente una belleza. Y bueno, me preguntan de todo, pero la mayor parte me conocen ahora por la televisión, porque pues desde hace 8 años hago un programa televisión en Foro TV los lunes en la noche con Leo Zuckerman, con Héctor Aguilar. Este lunes te vimos, estuvo buenísimo. Bueno, pues nos divertimos, por lo menos nos divertimos, y creo que es un programa que le llama la atención a la gente, porque aunque tendemos a estar de acuerdo, sí discutimos. Claro. No es un debate, pero tampoco es una especie de repetición de los mismos lugares comunes, y también que nos divertimos mucho. A veces participas desde Nueva York, ¿no? Cuando doy clase en Nueva York, en otoño, de septiembre a diciembre, pues me enlazan desde allá porque quiero pues mantener la presencia. Televisa también así le gusta, y pues yo encantado de hacerlo. Qué bueno, qué bueno. La paso muy bien, y eso es lo que más ya me ubican en la calle, digamos. Por el programa, sí. Bueno, es un personaje, ¿no? Una persona conocida que te ha leído mucha gente. ¿Qué lees tú? Mira, trato de leer novela lo más posible. Sí, me da gusto. No tanto como quisiera, pero sí, las últimas 2 que he leído son de Manuel Carrer, El adversario, y Limonov, que es un gran texto, me encantó. Un personaje ruso totalmente delirante, pero real, de la vida real. Que existió. Y El adversario, que es una especie de reproducción, o copia, desde luego, reproducción de La sangre fría de Truman Capote, que ya tiene casi más de medio siglo. Fue una clásica novela negra, de sangre, estupenda. Extraordinaria, ¿no? Pues Carrer me ha gustado mucho. He estado leyendo también algunas cosas. Siempre trato de leer los últimos libros de John le Carré porque son muy ligeros, pero son muy divertidos. Leí el último, que es una especie de regreso a su primera novela de los años 60, El espía que vino del frío. Entonces regresan al caso, pero 50 años después. Es muy interesante. Y luego pues leo cosas de historia, de todos los días, ¿no? Economía, de política, pues para mantenerse. Eres historiador, ¿no? Tu licenciatura. Pues, bueno, tienes la licenciatura es historia económica. Historia económica. Mi tesis de doctorado fue de historia económica. ¿Qué opinas de la incursión de escritores en la política, como fue Vargas Llosa, que dice que lo regresaron a su escritorio a escribir, y que ahorita acaba de opinar sobre López Obrador? Bueno, yo creo que es una larga tradición. Escritores, digo, hay novelistas, hay académicos, hay ensayistas, hay un poco de todo. Yo siempre he sido partidario de esta tesis un poco afrancesada, si quieres, del compromiso, del intelectual comprometido, el que se mete en política, tiene posiciones políticas, las defiende, participa en batallas políticas, abraza causas políticas o sociales, tú quieras. Me parece, pues yo tengo esa formación francesa que pues ya no se me quita, es como una enfermedad. En Francia se quedan para siempre, ¿no? Se queda. Y me parece que está bien. Yo creo que a mí me gustaría que en México hubiera más de eso, no menos, porque si tienes una especie de puerta giratoria,
pues vas a tener escritores, intelectuales, gente de pensamiento que entran a la política y al gobierno y luego salen y luego vuelven a entrar y luego salen. Y ese es un proceso mutuo de aprendizaje. Los políticos aprenden de los que se sientan a escribir y los que se sientan a escribir aprenden de ver cómo están los casos de verdad. Y siempre sucede, ¿no? En muchas partes. Octavio Paz renunció a la embajada en la India en protesta. Paz fue miembro del servicio exterior. Sí, fue diplomático. De Fuentes, Paz sí fue, y Fuentes también fue embajador de México en París, y hay una tradición mexicana que es más de servicio exterior que de otros cargos de administración pública o de diputaciones. Sí ha habido otros, bueno, Agustín Yáñez, que fue secretario de Educación. De Educación, claro. Díaz Ordaz, justamente. Del filo del agua. Y ha habido algunos más, pero no muchos, no hay salvo el servicio exterior, no hay una gran tradición en México. La vocación natural de un escritor es crítica hacia el gobierno por principio, ¿no? Sí. Por principio, al gobierno por lo menos de su país, Vargas Llosa a los gobiernos de todos los demás países. Ese se va metiendo. Oye, aquí me pregunta una joven, aparte muy guapa, que puse la nota que estaba muy guapa, que si todavía quiere ser presidente. Pues mira, de querer sí, pero yo creo que por los años pasaron y ya hay cosas que muy buena edad, sucedieron. Pues sí, pero va a cumplir ya 65. ¿Cuántos tiene AMLO? AMLO tiene casi exactamente es de tu vuelo. Tenemos la misma, somos de la misma rodada. ¿Te llevas bien con él o no te Cuando me lo encuentro nos saludamos cordialmente. Amablemente. Lo conozco desde 1988 y obviamente tengo muchas discrepancias con él en materia de sus propuestas, de su diagnóstico y también de la gente con la que se rodea. Sí, bueno, ahorita ha cometido algunos errorcitos, pues como el Chapito y otros medio graves, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te imaginas en futuro, en la política, escribiendo? Mira, cerca de la política siempre, porque es un tema que me apasiona. Creo que se vienen años muy complicados para México. Para empezar, por Estados Unidos. Eso. Trump va a estar con el que gane, da lo mismo. Así, el que sea presidente le va a tocar lidiar con Trump por lo menos un año más. Ojalá no sea más. Y a lo mejor 5. A lo mejor 5, sí. O más, incluso 7. Entonces, pues eso va a ser muy difícil, pase lo que pase. Tengo toda la impresión, prometimos hablar de política, que Trump es más hablador que... ahí va el Tratado de Libre Comercio razonable. Ahí estaba hablando Guajardo de que están teniendo buen resultado, están negociando. Claro, están negociando, pero lo ideal hubiera sido no negociar. Son amenazas. Son amenazas y hay hechos reales. O sea, las detenciones de paisanos en Estados Unidos, las deportaciones son hechos reales, no es pura palabrería, pues. Los aranceles que ahorita no le puso a México y a Canadá, pero sí a muchos otros países, y con la amenaza de hacernos nosotros, pues no son palabras, son hechos muy concretos. Lo mismo con... Nos perdonó el acero, ¿no? Y el aluminio. Bueno, dijo... Por ahora. Sí. El salirse del acuerdo climático de París, pues no es un rollo, no es retórica, es un hecho muy concreto, salirse del tratado transpacífico de la asociación del TPP, llamado TPP, donde estamos nosotros, pues tampoco fue pura palabrería, son hechos reales. ¿Te acuerdas? Él tiene un libro que se llama Primero pateales el trasero y luego negocias, ¿no? Más o menos. Que por ahí van en inglés. Sí. Y es su estilo. O sea, llegar a asustar. Es un niño. Ayer insultó a Peña Nieto y le dijo que estaba loco. Estaba loco, pues sí, que a veces uno se pregunta si... el presidente Peña Nieto no debió haberle dicho esta conversación se termina, ¿no? La señora Trump, Mrs. Trump, pero además, pues la verdad, esta conversación no tiene sentido seguirla. Si hubiera ganado muchos adeptos Peña Nieto. Es muy difícil lidiar, y eso va a ser una constante para el presidente que sea. Entonces, vienen tiempos muy difíciles para México, y pues yo quiero estar cerca de todos estos acontecimientos, opinar, en su caso participar, pero por lo menos estar involucrado de una manera o de otra, porque la cosa se viene difícil. Pues estamos en el tiempo.
supongo que te estaremos viendo muy seguido Espero en los que en los próximos 5 meses y en el próximo sexenio, sea quien sea. Espero que seguirás sí. con tu programa de televisión. Que Sí, por supuesto. No lo vayan a quitar, está muy divertido. Espero y que no. No solo muy divertido, yo escribo columnas y hacemos videocolumnas que graban nuestros, Ajá. como Marta, que es la productora del programa, pero también graba sus videocolumnas todos los días. Y nos alimentamos pues de las personas que escriben como pues qué ustedes, bueno, de y los que además los hablan. felicito por el éxito de SDP, que Parece no es que poca vamos, cosa. tenemos un rating asombroso Sí, de sí, algo que sí, no existía antes. No, pues no. Hemos llegado a 8,5 millones de usuarios únicos. Lo sé y los felicito por eso. Muchas gracias, Jorge, bienvenido, salud. Salud. No se te olvide que estamos en el bar. Claro, y que Marta te compró un vino muy bueno veo, porque dijo sí. que era. Salud, señores, nos vemos el Gracias. próximo jueves por aquí. Gracias, Jorge, gracias, muchachos.